Cada año, millones de personas compran en línea, revisan su correo, pagan facturas y hacen transacciones con la misma confianza de siempre. Pero al mismo tiempo, los criminales perfeccionan sus métodos con una precisión inquietante, silenciosa, rápida y casi invisible. En México, esa amenaza tiene un nombre que muchos conocen, pero pocos comprenden a fondo: phishing. Puede sonar técnico, lejano, algo que solo le pasa a otros. Pero en realidad significa algo muy simple. Alguien que se hace pasar por tu banco, tu tienda favorita, o incluso una institución del gobierno, solo para robar tus datos, tu dinero o tu identidad digital completa. Y lo más alarmante es que esta estafa no depende de tecnología futurista. Depende de ti, de tu rutina, tu prisa, tus hábitos. Por eso es la fraude que más crece en el país, especialmente durante el Buen Fin, cuando miles de personas están recibiendo ofertas, promociones, alertas bancarias y mensajes que aparentan ser totalmente legítimos. Pero antes de explicarte cómo operan estos grupos, quiero contarte la historia de Daniela, una mujer que hizo todo bien, y aún así cayó en la trampa. Una persona precavida, organizada, exactamente el tipo de víctima que jamás pensaría: esto me puede pasar. Era una tarde cualquiera en el trabajo. De pronto, recibí un correo de mi banco diciendo que alguien había intentado entrar a mi cuenta. El mensaje tenía mi nombre completo, el logo correcto, incluso los últimos 4 dígitos de mi tarjeta. Todo se veía normal, demasiado normal. Sentí un pequeño susto, pero también alivio. Qué bueno que me avisaron a tiempo, pensé. Abrí el correo, seguí el enlace y entré en una página que parecía idéntica a la del banco. Me pedía confirmar mis datos para proteger mi cuenta. En menos de 10 minutos, lo que yo creía que era una medida de seguridad, terminó siendo exactamente lo contrario. No lo sabía aún, pero ya había entregado mis claves, y mientras seguía trabajando, convencida de que todo estaba bajo control, ellos ya estaban vaciando mi cuenta. La historia de Daniela no es un caso aislado. Es el reflejo de un problema que crece cada día y que puede golpear a cualquiera, incluso a los usuarios más cuidadosos. Porque, en el mundo digital, el enemigo más peligroso es el que parece real. Si este tipo de contenido te ayuda a mantenerte seguro, considera suscribirte al canal. El caso de Daniela muestra una verdad incómoda. El phishing ya no es una simple estafa improvisada. Hoy funciona como una operación profesional, organizada y adaptada para cada víctima. Y para entender por qué tantos caen, necesitamos ver cómo trabajan estos grupos, paso a paso. Todo comienza con algo simple: un mensaje diseñado para generar urgencia. Los estafadores imitan a bancos, tiendas, compañías de mensajería o cualquier institución que tú reconozcas. Copian colores, logos, tipografías, hasta la forma en que esas empresas redactan sus correos. Y aunque parezca sorprendente, en muchas ocasiones utilizan datos reales filtrados previamente: tu nombre completo, tu correo, a veces incluso parte del número de tu tarjeta. Ese pequeño detalle es suficiente para romper tus defensas. Los mensajes casi siempre incluyen frases como: actividad inusual detectada, tu cuenta será bloqueada, actualiza tu información para continuar operando, pago rechazado, confirme sus datos. Y justo cuando estás preocupado, ocupando o con prisa, aparece el enlace. Un simple clic te lleva a una página creada para engañar incluso a usuarios experimentados. Yo pensé que había hecho lo correcto. El correo se veía legítimo y la página también. Nunca imaginé que una copia pudiera verse tan perfecta. No había errores. No había algo que me llamara la atención. Solo recuerdo que la página tardó un poco en cargar después de que ingresé mis datos. Fue un segundo, apenas un segundo, pero ese segundo bastó para que ellos hicieran el resto. Cuando la víctima ingresa sus contraseñas, claves, tokens o números de tarjeta, la información va directo a los criminales, que la utilizan en tiempo real para entrar a la cuenta original antes de que la persona note algo extraño. Y lo peor es que, durante eventos como el Buen Fin, este tipo de fraude se dispara. ¿Por qué? Porque hay más compras, más alertas,
más correos promocionales y más gente esperando confirmaciones de pago. El entorno perfecto para que un enlace falso se mezcle entre 100 mensajes legítimos. Los atacantes saben que, en épocas de alto consumo, las personas bajan la guardia. Hacen clic sin pensar. Abren correos rápidamente. Revisan ofertas de madrugada. Compran desde el celular con poca batería o conexión inestable. Cada pequeño descuido se convierte en una oportunidad. Porque el phishing no te ataca cuando estás preparado. Te ataca cuando estás distraído. Si el phishing fuera siempre el mismo, sería fácil reconocerlo. Pero su verdadero poder está en su capacidad de evolucionar. No hablamos de criminales improvisados. Hablamos de redes que estudian el comportamiento de los usuarios, analizan tendencias y ajustan sus ataques según la temporada, el banco, la región, o incluso el tipo de dispositivo que usas. En México, las instituciones han reportado un aumento constante de este tipo de fraude. Las razones, varias. Primero, es barato para los criminales. Para montar un ataque, solo necesitan correos masivos, una página clonada y una lista de contactos. Todo eso se consigue fácilmente en la web. No requieren armas, no necesitan arriesgarse físicamente, operan desde cualquier lugar del mundo. Segundo, las personas siguen confiando demasiado en lo que ven en la pantalla. Creen que si el logo se ve igual, entonces es real. Que si aparece su nombre, debe venir del banco. Que si el correo dice urgente, mejor atenderlo rápido. Y tercero, el factor más peligroso, la ingeniería social avanzada. Los atacantes ya no envían mensajes genéricos. No. Ellos investigan, seleccionan y personalizan. Usan datos filtrados, patrones de compra, horarios típicos de actividad y hasta promociones reales como gancho. Después de que vaciaron mi cuenta, me quedé pensando en cómo lo hicieron tan bien, y entendí algo que me dio miedo. No fue suerte, no fue casualidad. Ellos sabían exactamente cuándo escribirme. Sabían que yo había hecho compras en línea días antes del Buen Fin, y sabían que, si me hablaban de actividad sospechosa, yo iba a caer. Me estudiaron, y yo nunca lo noté. Ese es el nuevo rostro del phishing. Ataques que imitan comportamientos reales, mensajes que parecen legítimos y páginas que el usuario promedio no podría diferenciar aunque estuviera mirando con lupa. Y en temporadas de alto consumo, como el Buen Fin, el riesgo se multiplica. Con millones de personas comprando al mismo tiempo, los criminales se camuflan entre ofertas, descuentos y alertas bancarias auténticas. Un enlace falso puede pasar desapercibido por días, hasta que toca a la persona equivocada. Porque cuando todos compran, los estafadores también hacen su Buen Fin. Cuando un ataque de phishing se concreta, casi siempre sucede en silencio. No hay alarmas, no hay notificaciones inmediatas, no hay señales visibles. La víctima sigue con su día normal. Mientras, al otro lado, alguien entra a su cuenta real, mueve dinero, cambia claves y deja rastros que, después, son casi imposibles de revertir. Los estafadores actúan rápido, muy rápido. Aprovechan los primeros minutos después de obtener tus datos, porque saben que ese es el periodo en el que la víctima aún no sospecha nada. En muchos casos, transfieren cantidades pequeñas primero, solo para probar. Luego vacían cuentas completas, hacen compras en línea o envían el dinero a cuentas fantasma que desaparecen en horas. Y cuando la persona finalmente nota algo extraño, normalmente ya es demasiado tarde. Me di cuenta hasta la noche. Abrí la app del banco para revisar un depósito que esperaba, y ahí fue cuando vi los movimientos. Transferencias que yo no había hecho, pagos que no reconocía, retiro tras retiro. Mi primera reacción fue pensar que era un error del sistema. Luego sentí un vacío en el estómago. Llamé al banco y me dijeron que las operaciones se habían realizado desde mi propia cuenta, con mis claves, desde un dispositivo que aparecía como mío. Mi voz temblaba. Me preguntaron si había compartido algún dato, y ahí entendí que todo había empezado con ese correo que pensé que me estaba protegiendo. Lo peor no fue solo el dinero, fue la sensación de haber sido invadida,
de que alguien entró sin permiso a una parte íntima de mi vida digital. Esa noche no pude dormir, solo pensaba, ¿cómo no me di cuenta? La mayoría de las víctimas describe la misma mezcla de emociones: incredulidad, vergüenza, rabia y miedo. Y aunque muchas instituciones apoyan en la investigación, la realidad es dura. Gran parte del dinero robado en phishing no se recupera. El impacto no es solo económico, es emocional, es psicológico. Es la sensación de vulnerabilidad que permanece incluso mucho después del golpe. Y por eso este tipo de fraude sigue creciendo. Porque es invisible, silencioso y terriblemente efectivo. Porque el phishing no solo vacía cuentas, también vacía la tranquilidad. Después de escuchar la historia de Daniela, muchos piensan, a mí no me pasaría. Pero la verdad es que todos somos vulnerables. Todos. La diferencia entre caer o no caer suele depender de segundos y de reconocer señales que, a simple vista, parecen insignificantes. Aquí están los puntos clave que pueden salvarte de un fraude. Primero, el remitente del correo. Los bancos y las instituciones oficiales jamás escriben desde direcciones extrañas, con números o pequeñas variaciones del nombre real. Los estafadores suelen usar correos que parecen auténticos, pero siempre tienen un detalle fuera de lugar. Una letra cambiada, un dominio extraño, o algo que casi se ve bien. Segundo, el tono del mensaje. Si te quieren asustar, probablemente sea fraude. Los bancos no amenazan, no presionan y no bloquean tu cuenta sin avisarte por canales oficiales. Cualquier mensaje que intente generar urgencia inmediata es una bandera roja. Tercero, el enlace. Los enlaces falsos son cada vez más sofisticados. Algunos usan URLs que contienen el nombre del banco dentro, pero no son páginas oficiales. Una regla sencilla puede salvarte. Si tienes dudas, no hagas clic. Entra a la app o al sitio oficial por tu cuenta, nunca desde el mensaje. Cuarto, solicitudes de información personal. Ningún banco pide contraseñas, claves, tokens ni códigos de seguridad por correo, mensaje o llamada. Jamás. Si un mensaje lo solicita, es fraude. Y quinto, el momento. Durante el Buen Fin, los atacantes multiplican correos falsos que imitan promociones, alertas de compra o confirmaciones de pago. Cuantas más compras haces, más probable es que un mensaje peligroso se camufle entre los reales. Si pudiera volver atrás, habría mirado 2 veces el correo, habría revisado el enlace, habría entrado a mi app para confirmar si realmente había un problema, pero en ese momento estaba cansada, apresurada, y todo parecía legítimo. Cuando revisé bien el correo, ya después del desastre vi errores pequeños que antes no había notado, una dirección rara, una frase mal escrita, un enlace que no era exactamente el mismo. Pequeños detalles, que hubieran cambiado todo. El phishing no funciona porque los criminales sean genios. Funciona porque las víctimas están ocupadas, confiadas o distraídas, y basta un segundo de descuido para que todo se derrumbe. Porque en Internet, la diferencia entre seguridad y desastre puede ser una sola mirada más atenta. Saber identificar un ataque es fundamental, pero no suficiente. La mejor defensa contra el phishing es prepararte antes de que el fraude llegue a tu bandeja de entrada. Y durante temporadas como el Buen Fin, estas medidas se vuelven esenciales. Primero, activa todas las notificaciones de tu banco. Movimientos, retiros, cambios de clave, intentos de acceso. Cada alerta que recibes es una oportunidad para reaccionar antes que los estafadores. Segundo, usa siempre la app oficial, no enlaces externos. Si recibes un correo diciendo que hay un problema con tu cuenta, no abras el link. Abre la app. Ahí verás si realmente hay algo que resolver. Tercero, habilita la verificación en 2 pasos. Muchos bancos y plataformas permiten códigos dinámicos que cambian cada vez. Los criminales necesitan tu contraseña. Pero si además necesitan tu token o tu reconocimiento biométrico, la barrera se vuelve casi infranqueable. Cuarto, no guardes tus datos en páginas que no conoces. Durante el Buen Fin,
Miles de tiendas emergen con ofertas increíbles. Algunas son reales y otras existen solo para robar información. Quinto, crea contraseñas diferentes para cada plataforma. Porque si un sitio es vulnerado, no quieres que tu clave termine abriendo todas tus demás cuentas. Y sexto, lo más importante de todo, desconfía de lo que parece urgente. Los bancos no te castigan por esperar 5 minutos. Los estafadores sí. Lo que más me dolió después del fraude fue darme cuenta de todo lo que pude haber hecho antes. Pude activar notificaciones, pude haber revisado mi app, pude haber esperado unos segundos más antes de entrar al enlace, pero estaba segura, demasiado segura. Después de lo que pasó, reforcé todo, cambié mis contraseñas, activé verificaciones, revisé todos mis dispositivos, y entendí que la seguridad digital no es algo que haces una vez, es algo que haces todos los días. Y esa es la clave. Los criminales evolucionan, pero tú también puedes hacerlo. Con hábitos simples, puedes convertirte en un objetivo difícil, caro, lento, y para un estafador, eso significa una sola cosa. No vale la pena intentarlo. Porque, cuando elevas tu seguridad, ellos abandonan la cacería. La historia de Daniela es una entre miles. Personas que confiaron, que actuaron rápido, que hicieron lo que creían correcto, y aún así fueron víctimas. El phishing no distingue edad, profesión, ni nivel de conocimiento. Afecta a quien compra en línea, a quien usa su correo para trabajar, a quien revisa sus cuentas desde el celular mientras está en el transporte público. Afecta a cualquiera que viva conectado, es decir, a todos nosotros. Y aunque esta modalidad de fraude crece cada año, también crece la capacidad de protegernos. Cada notificación activada, cada enlace que decides no abrir, cada verificación en 2 pasos, cada segundo extra que te tomas para pensar, es una barrera que los delincuentes no pueden cruzar. Si mi historia sirve para que otra persona no pase por lo mismo, entonces vale la pena contarla. No te confíes, no des por hecho que nunca te va a pasar. Yo también pensaba así, y bastó un solo clic para cambiarlo todo. Tú mereces comprar con tranquilidad, usar tus cuentas con seguridad y navegar sin miedo. Y aquí, en este canal, ese es nuestro objetivo: explicar, alertar y ayudarte a mantenerte un paso adelante de los criminales digitales. Porque, en el mundo real, la información es protección. Pero en el mundo digital, la información es tu blindaje. Si este video te ayudó a entender cómo operan estos fraudes y cómo protegerte, te pido 3 cosas que realmente hacen la diferencia para que este contenido llegue a más personas. Suscríbete al canal para no perderte los próximos casos y alertas importantes. Comenta aquí abajo si has recibido correos sospechosos o si conoces a alguien que fue víctima. Tu experiencia puede ayudar a otros. Comparte este video con tus amigos y familiares. Un solo envío puede evitar que alguien pierda sus ahorros. Gracias por ver, por aprender y por cuidarte. Nos vemos en el próximo video.